Nosotros nos ha tocado presentar el tema del aborto. Como introducción, ya tenemos los tiempos, compañeros, tanto del grupo que se opone al aborto como el grupo que está a favor, ya tenemos los tiempos claros. Y vamos a iniciar con una breve introducción de 2 minutos. Por favor, inicia el grupo a favor del aborto. Te doy pase al compañero José, que me parece que va a ser el vocero de la postura en contra del aborto, a favor del aborto. Ok, recuerden de preferencia activar cámaras. Los escuchamos. Sí, perfecto. Buenas noches con todos. Sobre la primera pregunta, eh, según la teoría de la formación del sistema nervioso central, se tiene que existe o puede comenzar la vida, ¿no? A partir de los 19 días después de la concepción. Esto quiere decir que durante el periodo previo, las células aún están todavía formándose y por tanto, al no tener un sistema nervioso central, que es aquel que va a regular todo el cuerpo, podríamos decir o aseverar que aún todavía no hay una vida como tal, ¿no? Una vida inteligente. Por tanto, eh, es posible lo que sería un aborto en un periodo previo a estos días. ¿Concluyó sus argumentos, compañero? Todavía le queda unos segundos. ¿Sí? Sí, concluye. Perfecto. Bueno, voy a pasar a dar los argumentos en contra del aborto. También voy a contar con 2 minutos para esta intervención. Empiezo. Entre los principales argumentos abortistas se mencionan muchos conceptos como inicio de la vida o inicio del sufrimiento del feto, pero nosotros como grupo contra el aborto sostenemos de que, respaldándonos de evidencia científica, de que el aborto tiene muchas implicancias éticas, pues la vida como ADN único e individual fuera de los ADNs del padre y de la madre inicia tras las 24 horas tras la fecundación. Es decir, sentar precedentes abortivos en este país genera mucha contrariedad porque se interrumpe el proceso de la vida y además existe el argumento del sistema nervioso creado posterior a la semana número 20. Por estos dos preceptos vemos como un problema ético apoyar el aborto. Gracias. Buenas tardes, profesora. Somos del grupo 3. Continuando con el debate, no sé si me pueden ver. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí se le escucha, María. Sí, te escuchamos. Creo que no me pueden ver, ¿no? Esperen un segundito. Ahora sí. Continuando con el debate, quería hacer la pregunta con respecto a la salud pública, con respecto al debate, al primer grupo, a favor. Sí, díganme. Sí, quería saber acerca del aborto con respecto a la salud pública. Ah, perfecto. En la salud, específicamente en la parte pública, eh, según los derechos fundamentales y la constitución política, ¿no? Todas las personas tenemos derecho a la salud y a la vida. Entonces, cuando existen actos o acciones que van a contribuir al deterioro de esta o a la finiquidad de esta, estarían violando los derechos fundamentales, que no solamente son acuerdos nacionales, sino también
internacionales previstos en el Tratado Internacional de los Derechos Humanos. Por tanto, si existen abortos que van a poner en alto riesgo la vida humana de la madre gestante, podríamos asegurar que este debería ser interrumpido para que, para evitar la posibilidad de una muerte inminente. En este caso, por ejemplo, hay algunos casos en los que también, perdón, también hay casos, por ejemplo, que los bebés tienen malformaciones, problemas de capacidades físicas, mentales. Entonces, en estos casos también se les debería preguntar a los padres si estos quieren continuar con el embarazo o no, ya que van a haber repercusiones a largo plazo y también podría estar afectando el posible derecho a la dignidad, previsto en el artículo número 2 de la Constitución, que se estaría afectando directamente al niño y a la familia de este futuro bebé, ¿no? Perfecto. Ok. Al equipo contrario, con respecto a la protección del feto como vida humana, queríamos saber su concepto. ¿Qué tal? Por supuesto. Sí, bueno, nosotros vemos como argumento abortista que se pone en juicio la humanidad del feto, pero el feto pertenece al género humano. Como comentaba en la introducción, a partir de las 24 horas se genera un ADN único. Y entre los derechos que también rescata no solo la Constitución, sino los derechos fundamentales a los que nosotros como nación nos hemos inscrito, tenemos el derecho a la vida como valor intrínseco, es decir, que pertenece a la esencia de la humanidad. No se evalúa si es que estamos en una etapa de desarrollo previo. Por otro lado, también se garantiza la igualdad frente a la ley. ¿Por qué la vida de la madre tendría mayor valor que la vida del niño? La madre es verdad, tiene derechos. Nosotros apoyamos el aborto terapéutico, pero no apoyamos el aborto universal. No puede ser tomada como una autoridad el argumento que tenga relación socioeconómica o de comodidad por parte de la madre. Si es que se va a interrumpir el embarazo, tiene que ser por razones mayores. En este sentido, nosotros defendemos la integridad de un humano en potencia, que es el feto. Hay muchos argumentos para respaldar esta postura, no nos vamos a explayar por temas de tiempo, pero además de esto existen otros factores, ¿no? Como mencionamos, existe el factor social, existe el factor económico. El Perú se enfrenta bajo, al igual que todo Occidente, problemas demográficos importantes, entonces creo que sería un error apoyar eh, eh, el aborto universal. El equipo contrario con respecto al impacto psicológico y ético. Perfecto. Primero que nada, quisiera decir, ¿no? Si el otro grupo está indirectamente aceptando los procesos abortivos, ¿no? Y respecto a tu pregunta, eh, ¿me la podrías repetir, por favor? Sí, con respecto al aborto, al impacto psicológico y ético. Ya, perfecto. En la parte psicológica y ética, vamos a desglosarla en dos aspectos, ¿no? En lo psicológico, existen ciertas modalidades de embarazo, las cuales son productos de ocasiones no deseadas, por ejemplo, violaciones, atentados contra los derechos de la vida, cuerpo y salud. También existen por, quizás la persona no los quiso tener, ¿no? Se, se les pasó, se rompió el preservativo o falló el método anticonceptivo. Y estos no están en la capacidad de poder tener un hijo, puesto que un hijo es una gran responsabilidad y aparte implica gastos familiares. En el caso de personas con recursos económicos demasiado bajos, ¿no? Pobreza o pobreza extrema, que
que no van a tener para sustentar un hijo, van a generar un daño no solamente a los padres, ¿no? En este caso, el hijo va a crecer con traumas, problemas, porque no va a poder tener lo que sería, bueno, lo que debería tener como un niño normal, ¿no? Y en el otro caso de las violaciones y actos no deseados, también sería un daño psicológico permanente y grave para la madre, puesto que estaría naciendo eh, un ser humano producto de este daño, ¿no? De este daño físico, y también sería algo que va a ir creciendo, creciendo, quizás y a la larga puede afectar ella misma contra su propia vida, producto de la depresión o de una frustración que va a tener de por vida. Sobre la parte ética es un poco cuestionable. La ética es un fundamento que va a depender de cada sociedad y de cada grupo en el que nos encontremos. Así que si estas acciones van a ser para salvaguardar la vida, integridad y capacidades no solamente físicas, sino psicológicas de la persona, estas deberían realizarse, porque hay que sopesar los hechos y si bien, como había mencionado antes, ¿no? Según la teoría que había mencionado, la vida recién va a comenzar cuando existe un sistema nervioso central, si no, en todo caso, simplemente serían células que se están reproduciendo y no tienen una conciencia, no tienen una formación como tal, y creo que eso sería todo. Gracias. A los compañeros del otro equipo, si nos pueden hablar acerca de los casos extremos. Sí, bueno, el compañero ha mencionado varios puntos que pueden ser refutados respecto a los casos extremos, como mencionamos al inicio de este debate. Nosotros estamos a favor de aborto terapéutico, no estamos a favor del aborto universal. Nos parece que tiene problemas y además no está justificado el aborto universal como derecho universal, pero el aborto terapéutico sí lo apoyamos. En el caso que mencionan, para especificar bien nuestra postura frente a casos extremos, donde exista, por ejemplo, el embarazo molar, cáncer durante el embarazo, problemas hormonales graves como el hipotiroidismo, es una buena postura, es bastante empática que en el Estado tenga una postura que permite este tipo de abortos, pero no estamos de acuerdo de que se dé el aborto universal porque es una medida irresponsable, no solo porque puede atentar contra la psiquis de nuestra sociedad en un 74% católica, sino porque exime al Estado de las responsabilidades. El Estado puede asumir a esos niños no deseados, los puede acoger, el Estado los puede entregar en adopción. Se están suprimiendo responsabilidades del Estado y se promueve el aborto porque en realidad es mucho más económico, pero estamos atentando contra el valor intrínseco de la vida. Y atentar contra este valor intrínseco tiene consecuencias éticas muy difíciles y muy problemáticas. Para llevar al caso más extremo, los nazis tenían una norma de restricción de embarazo según conveniencias políticas. Avalar el aborto en el Perú podría sentar un precedente negativo, un precedente ético negativo, que podría abrir puertas a un sinnúmero de posibilidades. Tienen que agotarse otras alternativas y otros recursos antes de llegar a medidas tan extremas como el aborto. Gracias. Para continuar, vamos a hacer algunas preguntas directas a ambos grupos. ¿Cuándo consideran entonces que comienza la vida humana? Perfecto. Como lo había mencionado antes, la vida humana comienza desde el momento en el que se forma el sistema nervioso central, puesto que este es el que rige
todas las actividades y acciones que el cuerpo va a tener. Si lo comparamos en la parte médica, una persona es considerada muerte cuando hay una muerte cerebral, ¿no? Entonces, a pesar de que, entre comillas, el resto de órganos siguen vivos, ¿no? Están funcionando, no están cumpliendo con las demás funciones, que serían de, no sé, quizás hablar, caminar, moverse, pensar, y por tanto, creo que desde ese punto, que es aproximadamente a los 19 días a 3 semanas, desde el momento de la concepción, se estaría formando lo que es la vida. Ok, compañero. Gracias por la intervención. El otro equipo, por favor, si puede dar respuesta a la misma pregunta. ¿Cuándo consideran que comienza la vida humana? Sí, para ser más específicos, el sistema nervioso central se forma en la semana 20, quinto mes de embarazo. Nosotros estamos conscientes de el estado tardío y lo que en muchos casos ha sido argumento de los abortistas, de que hasta el quinto mes no hay sistema nervioso. Pero como hemos planteado al inicio, tanto en nuestra introducción como en la presentación de nuestros argumentos, no estamos hablando sobre valor en las etapas de la vida. El feto pertenece al género humano, es un humano potencial y por lo tanto merece poseer los derechos de un humano completo. Bajo argumentos como la falta de conciencia, la falta de raciocinio, podríamos suprimir otras vidas. Por ejemplo, si nosotros habláramos de que el feto no sufre, por lo tanto puede ser abortado o eliminado, personas bajo la anestesia podrían ser eliminadas. Si habláramos sobre conciencia, el feto carece de conciencia, las personas dormidas podrían ser eliminadas sin ser penados. Si habláramos de raciocinio, los bebés carecen de raciocinio, por lo tanto podrían ser eliminados. Lo que queremos enfatizar en nuestra postura antiaborto es de que abortar y aprobar un aborto universal genera precedentes éticos problemáticos para la sociedad peruana. Entonces, la vida empieza a las 24 horas. A las 24 horas, por eso nosotros no nos oponemos a la píldora del día siguiente, porque es dentro de las primeras 24 horas. Pero posterior a este momento, hay un ADN único. Y esta postura no solo la respalda la ciencia, sino que, como hemos mencionado ya antes, nuestro 74% de población católica no entraría en conflicto, porque el mismo Papa, o sea, mayor representante de la Iglesia Católica, respalda el aborto terapéutico y no está en contra de la pastilla del día siguiente. Entonces, yo creo que hay que revisar bien la norma y ver lo que le conviene más al país y a nuestra situación. Buenas noches con todos. Sí, Eli, por favor, para que generes la otra pregunta. Buenas noches con todos. Bueno, voy a realizar la tercera pregunta, que es para el grupo que está en contra. ¿Por qué creen que el aborto debe prohibirse o restringirse? Para los dos grupos. No se escucha. Para los dos grupos. No, es para el grupo que está en contra. Bueno, haciendo un breve resumen de todo lo dicho, podemos sostener que existe evidencia de que el aborto, bueno, no hemos podido desarrollarlo porque no se vio entre las preguntas, pero por ejemplo, las mujeres gestantes tienen menor probabilidad de generar varios tipos de cáncer. Por ejemplo, cáncer mamario, cáncer del cuello uterino, cáncer del útero. Personas que han tenido, mujeres que han tenido embarazos son menos propensas. Y además, personas que abortan por medio de pastillas tienen consecuencias como daño del cuello uterino, son propensas a futuros abortos espontáneos. Eso no hemos podido tocarlo ahorita porque creo que no hemos tocado el segmento, pero para resumir, a nivel biológico es contraproducente los abortos para las madres. Evidentemente va contra los derechos de la vida del no nacido. Por otro lado, como he mencionado, es un factor económico problemático porque atenta contra el recambio de la tasa de natalidad.
Hay países como Singapur donde se paga hasta $27,000 por familias con 3 hijos, porque tenemos una tasa de recambio que está en crisis. Es decir, hay más personas viejas que personas jóvenes, porque la gente no quiere tener hijos porque es muy costoso. Por otro lado, otro problema por el que no estamos a favor del aborto en el caso peruano sería porque la psicología de la sociedad peruana entraría en crisis al tener una mayoría católica. Por otro lado, consideramos de que no es una buena medida promover el aborto universal porque no han sido agotadas todas las medidas. Necesitamos mejor educación sexual, necesitamos que las mujeres que aborten estén conscientes de las consecuencias de abortar. Y por otro lado, y por último, y el que nos parece más importante, que esta medida sienta precedentes éticos problemáticos que pueden llevarnos a una desnaturalización de la sociedad. Así que estamos por estos factores en contra del aborto universal, no en contra del aborto terapéutico, para casos excepcionales. Gracias. En este caso, ¿qué nos puede decir el otro grupo, el otro equipo, con respecto a lo que ha dicho la compañera? Perfecto. Según las estadísticas, tenemos que el 60% de los embarazos no deseados terminan en un aborto. Entonces, ¿ustedes creen que limitando, restringiendo, como se está dando actualmente este derecho al aborto, estas cifras van a seguir bajando? Yo creo que no, porque de igual manera van a haber personas que independientemente de si es por su salud, que si es por, no sé, la parte económica, otros aspectos, van a seguir. Entonces, ¿qué pasa? Si se aceptan estas medidas, ¿no? Eh, Concuerdo parcialmente con la compañera, ella está a favor del aborto, expresamente en lo que sería el aborto terapéutico, ¿no? Y tiene mucha razón cuando dice que la iglesia está a favor en, en lo que es el aborto, ¿no? Entonces, ella menciona mucho la parte del catolicismo y bueno, si una de las grandes religiones matrices está a favor del aborto, ¿no? Bajo ciertos términos, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer leyes regulatorias con un tubo de la ley, que es el reglamento de la ley, y trabajar en concordancia de acuerdo a la realidad nacional o local de cada lugar preexistente y poder así salvaguardar la vida de estas personas, ¿no? De estas madres que de una u otra forma hacen el aborto, ¿no? Practican el aborto. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa con estas madres cuando lo hacen de forma clandestina? Ellas sufren muchos traumas, los equipos no son los adecuados muchas veces, otras mueren inclusive en sala de forma clandestina por desangramiento o en sus casas, ¿no? Por infecciones fuertes o problemas X que van a ocurrir porque simplemente no se utilizaron las medidas correspondientes y los utensilios correspondientes como para velar por la vida de la persona, ¿no? Estos abortos clandestinos, lo único que quieren es lucrar, ¿no? Cobrar el dinero para poder hacer el servicio, entre comillas, y nada más. Pero no hay un seguimiento, ¿no? Ok, Preabortivo y posabortivo. ok, compañero, gracias. Termino con mi Quisiera, compañero Juan, solamente discúlpame, para... quisiera responder a lo que ha dicho Juan. Lo que pasa que Juan. indica que es con el que está exponiendo Campos, que si es cierto, ¿no? Él indica que sería mejor legalizar el aborto. ¿Por qué no invertimos o legalizamos una educación sexual más proactiva? ¿Por qué no legalizamos que los pueblos más necesitados se trabaje con niños y jóvenes sobre la educación sexual? Y él Ok, indica compañera. que en el aborto clandestino van a subir traumas, pero aparte de los traumas físicos, las mujeres, conozco a muchos por el trabajo que hago,
conozco a muchas mujeres que han optado por el aborto y en realidad las consecuencias psicológicas y emocionales son para toda la vida, porque Se acabó el tiempo, incluyen compañera, disculpa. depresión, ansiedad, Gracias ¿no? por la intervención. Continuamos con Juan para que dé las conclusiones del debate. Juan, ¿te encuentras en sala? ¿Qué tal, compañeros? En conclusión sobre este debate sobre el aborto, aborda temas éticos, derechos humanos, salud pública y legales, con argumentos sólidos de ambas partes. Los defensores del aborto destacan el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, especialmente en casos extremos, en caso de prohibición. En cambio, quienes están en contra defienden el derecho a la vida del feto desde la concepción y proponen alternativas como la adopción. El debate resalta los derechos individuales y valores colectivos, promoviendo políticas que respeten decisiones personales y garanticen condiciones para prevenir. Esas serían nuestras conclusiones. Ok, compañero, muchas gracias, Miss. Este fue el cierre ya de nuestro debate. Gracias a todos los compañeros por la participación. Bien, muchas gracias a los participantes del debate.